Hola, la semana pasada habíamos llegado hasta acá, acordate que te dejo este archivo para descargar en la descripción y hoy vamos a hablar sobre las rejillas, sobre las grillas, tienen varios nombres, son este iconito que está acá y los debes haber visto en millones de planos, en plantas, cortes, vistas. Son básicamente estas que están acá, que tienen una burbujita con una identificación en uno o en ambos extremos y que tienen un uso muy importante en la construcción. A nosotros de momento no nos va a ser muy útil, pero te muestro algunas cositas. Por ejemplo, cuando tenés ya tus grillas que casi siempre son estructurales o van alineadas con los muros, con el framing, etc. Hay muchas tareas que se pueden automatizar. Por ejemplo, yo voy a insertar una columna estructural y en lugar de insertarla una por uno, que tendría que ir haciendo esto, lo vamos a ver en el próximo video, lo que voy a hacer es directamente decirle a estas columnas que quiero insertar que las inserte en las intersecciones de las grillas. Entonces, por ejemplo, hago así, le doy Finish y ya tengo todas mis columnas colocadas. Aparte, esto es interesante porque si en algún momento yo, por una cuestión de proyecto, lo necesito, puedo mover estas grillas y estas grillas automáticamente mueven las columnas que están en sus intersecciones porque están vinculadas. Con los muros puedo hacer lo mismo. Por ejemplo, fíjense en este caso, vengo acá, acá y acá. Y por una cuestión de proyecto, de diseño, yo quiero que este muro esté siempre sobre esta grilla, de manera tal de que cuando yo mueva la grilla, el muro se mueva con la grilla. Entonces, para eso no tengo más que alinear la grilla respecto al eje del muro, en este caso es el eje del muro. En realidad es al revés, ¿no? Porque el que queda alineado o conformado a la grilla es el muro. Y me va a aparecer este candadito y con esto yo ya creo la restricción. Entonces, a partir de ahora, cada vez que yo muevo una grilla, ese muro necesariamente se va a mover. Obviamente, si yo muevo esta grilla, esto no se mueve, y si yo muevo esta grilla, esto tampoco se mueve. Salvo que también cree una restricción. Entonces, por ejemplo, cuando yo seleccione uno de estos elementos, me van a aparecer estas cotas temporales, las cuales yo puedo llevarlas, en este caso con respecto a esta grilla, convertirlas en cota y a su vez al seleccionarla decirle que esta medida de 2,48 esté restringida para siempre, hasta el día en el que yo la quiera cambiar. Entonces de ahora en adelante, cada vez que yo mueva esta grilla, estos 2,48 van a ser 2,48. Inclusive con los finales, por ejemplo, este muro que no llega hasta acá, yo digo, bueno, esto está a 3,30 y quiero que esto esté, por ejemplo, a 2,30 y a su vez quiero que esta cota sea permanente y a su vez quiero vincularla. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que yo mueva esta grilla, esos 2,30 se van a mantener respecto de ese elemento. Entonces, fíjense cómo las grillas empiezan a tener, digamos, una utilidad, por lo menos en cuestión del proyecto, bastante interesante. No solamente sirve para esto, obviamente, podemos, por ejemplo, agregar vigas. Entonces directamente voy, selecciono vigas y le digo que las quiero en las grillas. Entonces selecciono absolutamente todas las grillas en donde quiero que haya vigas. Puedo no seleccionar una de ellas, le doy Finish y listo. Esto ya tiene todas sus vigas en ese nivel, luego lo puedo hacer en el otro nivel, etc. Para eso sirven las grillas. Vamos a ver ahora los pormenores de las grillas, que no son muy complejos. Para crear una grilla simplemente vamos acá donde dice Grid y tenemos todas estas opciones que hay acá. En principio, la más sencilla es una línea. Hago una línea que va de acá hasta acá y me genera una grilla. Esta grilla se puede mover tanto en sus extremos como en el sentido perpendicular de lo que es la grilla o la rejilla. También se pueden copiar. Fíjense que la numeración se va dando automáticamente. Y si por algún motivo quedan, por ejemplo, dos grillas muy pegadas, superpuestas, yo tengo la posibilidad de hacer clic en este elemento que me va a permitir quebrar esa grilla y llevar su número a otro lugar. Pero las grillas no son necesariamente rectas. Por ejemplo, vamos a hacer una grilla que sea curva. Entonces voy acá al arco y genero una grilla curva. Lo puedo hacer tanto con
este arco de principio, final y radio, o con este arco que es de centro y los puntos finales de los arcos. Marco el centro, no sé, por acá supongamos, y luego le digo dónde inicia la grilla y dónde termina. Al igual que las grillas de líneas, estas también se pueden extender y también tienen la posibilidad de modificar sus burbujas, etc. Y la otra opción bastante interesante es la grilla a partir de líneas existentes. Entonces yo uso este que dice Pick Lines y marco sobre una línea. El problema que tiene es que me hace una grilla cortita, pero me podría servir. Por ejemplo, yo quiero marcar esa y ahora quiero marcar una ahí y ahora quiero marcar otra acá y por último quiero marcar otra acá. A continuación tendría que ordenarlas, pero también funciona. Y por último tenemos las multi-segment grids, que permite hacer grillas quebradas. Hay proyectos que lo necesitan, como por ejemplo este, digo no este, sino este que estoy haciendo ahora, que me permite hacer grillas quebradas. Inclusive estas líneas pueden llegar a combinar trazos rectos con trazos curvos. Y así quedaría mi grilla. Es para proyectos muy especiales. Nosotros hoy vamos a usar pura y exclusivamente las líneas rectas. Como les decía al principio, en este proyecto solo vamos a poner las rejillas por una cuestión de orden estructural. Así que voy a Grid, o rejilla en español, y voy a ir marcando las distintas grillas. Yo las voy a marcar en función de dónde esté la estructura. Pero claro, yo no veo la estructura, la tengo que suponer. Pero si recuerdan, en el CAD teníamos algo de estructura. Entonces, antes de poner las grillas, voy a desocultar el CAD con B corta, B corta. Y le voy a decir que en esta planta, las categorías importadas me las muestre. Le doy OK y ahí aparecen ya mi poco CAD. En realidad no tengo mucho. Tengo una columnita acá, que es un buen dato. Tengo otra columnita acá, pero esta columna ya la hemos quitado, no está más ahí, sino que ahora está en esta posición. Así que vamos a armar la grilla en función de los pocos datos que tenemos de estructura y de los muchos datos que tenemos como arquitectos o futuros arquitectos que vamos a hacer. Sí, vos, profe, porque yo no tengo muchos datos de eso todavía. Mejor entonces, es otra oportunidad para aprender algo más. Entonces vamos a grilla y generalmente las horizontales se nombran de una manera y las verticales se nombran de otra manera. Por ejemplo, es un clásico que unas van con letras y las otras van numeradas. Entonces, voy a empezar por una grilla que arranca por el eje de este muro, en donde yo supongo que acá debería haber una columna, y llevo esta grilla hasta acá. Fíjense que me aparece ya de entrada con el número 10 porque hemos hecho otras 9 grillas antes. Pero yo esto le puedo cambiar el nombre y ponerle, por ejemplo, que esta va a ser la grilla A. Al hacer esto, la próxima grilla que yo haga va a ser la grilla B. Y así sucesivamente. Entonces, la grilla A va a venir desde ahí hasta por acá abajo. Vamos a hacer la grilla B. Y la grilla B en este caso también va a partir de acá del eje de este muro. Y es muy importante esto que les voy a mostrar ahora. Fíjense que cuando se alinea perfectamente con la misma posición en vertical que tiene la grilla al lado, aparece esa línea punteada celeste. ¿La ven? Ahí está, ahí no está, ahí está, ahí no está. Es muy importante hacer clic en el momento en el que aparece porque eso vincula ambas rejillas, ambas grillas, de manera tal de que si yo muevo una, como están vinculadas, la otra también se mueve. Vamos a llevar esta hasta abajo y también van a ver que acá abajo aparece esa línea punteada celeste que hace que también de este lado estén vinculadas, de manera tal de que si yo muevo este, se mueve la otra y todas las que estén vinculadas, que de hecho vamos a vincular todas. Mi próxima rejilla pasa por el medio de este muro que coincide con una columna que voy a tener ahí. En este caso, en lugar de ir a arquitectura, rejilla, voy a usar uno de mis comandos favoritos, que es el Create Similar o CS desde teclado, que aparece cuando tengo seleccionado un elemento. Por ejemplo, si yo pongo ahora Create Similar, me va a crear una grilla. Si yo tengo un corte seleccionado y pongo Create Similar, me va a crear un corte y así sucesivamente. Vamos con Create Similar y vamos a pasar, en este caso, justo por este punto que me lo voy a llevar hasta arriba de manera tal de que me aparezca
esta línea de puntos celeste. Y vamos a seguir así con todas las otras. Bien, ya tengo todas mis grillas verticales ubicadas. Fíjense que están todas vinculadas de manera tal de que yo selecciono cualquiera de estas y se mueven todas juntas. A su vez, fíjense que en cada extremo yo tengo la posibilidad de habilitar o deshabilitar la burbuja. En este caso no vale la pena que se vean las burbujas de ambos lados, pero en proyectos de mayor envergadura probablemente sí. Y a continuación voy a hacer las horizontales, para lo cual nuevamente selecciono una cualquiera y le pongo Create Similar. Y en este caso voy a venir por el eje medianero, que viene por acá, y lo voy a traer hacia este lado. Sí, profe, pero te quedó en G y vos dijiste que eran números. Exacto, pero yo ahora sencillamente vengo acá, hago un doble clic y le pongo el número que le quiero poner. En este caso, 1. claro, 1. Le pongo 1 y sigo creando mis nuevas grillas. En este caso también, en lugar de irlas dibujando, por ejemplo, yo podría llegar a copiarlas. Así que vamos a hacer eso. Entonces, selecciono la línea, voy a Copy y es muy importante que acá le ponga Constraint para que las grillas o las rejillas vayan siempre copiándose de manera ortogonal y a su vez que sea múltiple. Es decir, no quiero copiar una vez, quiero copiar muchas veces. Entonces, en este caso, voy a arrancar desde acá con mi punto base y mi próxima grilla va a ir ahí y mi próxima grilla va a venir acá y mi última grilla va a venir ahí. Si se fijan, fíjense que tenemos las grillas correctamente numeradas, 1, 2, 3, 4, como coinciden perfectamente una con otra, cuando yo muevo de un lado, se mueve todas juntas. Sí, profe, pero ¿no están un poco grandes los números ahí? Sí, los números y las letras están un poco grandes porque en realidad las estamos poniendo en escala 1 en 100. Fíjate, acá abajo te muestra la escala en la que estamos. Si yo hago clic ahí y le pongo que estamos en escala 1 en 50, porque normalmente las grillas van en planos de construcción que como mínimo suelen estar en escala 1 en 50, toda la simbología se achica y ahí las grillas se ven muchísimo más pequeñas. De hecho, se ven de la mitad de su tamaño. A esta altura ya podemos apagar el CAD y seguir trabajando en nuestro proyecto. Ahora, recuerden que estas grillas en realidad no son líneas. Son planos que en este caso son verticales, de la misma manera que los niveles son planos horizontales. Si yo voy a una vista norte, por ejemplo, voy a tener en mi vista norte mis niveles y también voy a tener mis grillas. Si yo voy a cualquiera de los cortes, también voy a tener ahí mis grillas. En todos los casos estoy en escala 1 en 100. Cuando esto yo lo pongo en escala 1 en 50, que es la escala en la que normalmente vamos a trabajar, esto ya adquiere otra proporción como les mostré recién. Fíjense que nosotros hicimos las grillas en el nivel 1. No obstante, también están en el nivel 2, acá se ven, también están en el nivel 3 e inclusive están en la planta de sitio. Son planos que en realidad son planos, en este caso, infinitos, verticales como les dije recién. Pero hay casos en donde yo no quiero que me aparezcan tal o cual grilla. Supongamos, yo voy a hacer un corte como este, pero que mire hacia aquel lado a la altura de la galería. Entonces, creo uno nuevo que vaya desde acá hasta acá. En realidad lo podría hacer más corto, pero esto me va a servir para mostrarles cómo hacer para que estas grillas no me aparezcan en el corte. Si yo voy a este corte ahora, hago doble clic, estoy en el corte, fíjense que me aparecen grillas o rejillas que en realidad no me están sirviendo para nada. ¿Por qué aparecen? Bueno, aparecen porque el corte en la planta las está cortando. Si, por ejemplo, la grilla E, yo la desvinculo en este caso, la desvinculo para poder moverla independientemente sin que se muevan las otras. Yo la paso por debajo del corte, esta grilla ya no está cortando este corte, por lo tanto va a desaparecer de ese corte. Esa es una forma de hacerla desaparecer. La otra forma es seleccionando la grilla en el corte y diciéndole que en este corte la oculte. Entonces voy a Hide in View, Elements, porque lo que quiero ocultar es solamente ese elemento. Y por último, vamos con Control Z
hacia donde estábamos. Por último, les decía, la otra opción es que en realidad no necesito esta parte del corte, entonces yo podría directamente seleccionar el recuadro del corte y llevarlo hasta este punto, con lo cual todo eso quedaría fuera y no se vería. Esa es una opción, y la otra opción es ir a la planta, seleccionar el corte y modificar esta cajita que se ve acá. Con esta cajita yo puedo decir hasta dónde va el corte. El corte va, por ejemplo, hasta acá. Entonces, por más que de este lado yo tenga el símbolo de corte que indica que este corte va de este lado a este lado, cuando yo voy a ver el corte solamente me va a mostrar esto. Ahí está. Es exactamente lo mismo que seleccionar este elemento y moverlo. Así que bueno, estas son las famosas grillas. Recuerden que son elementos de anotación. Entonces, si yo voy a Visibility Graphics Override, tengo que ir a Annotation Categories para encontrar por acá abajo las grillas. Si yo quiero modificar y quiero que sean, por ejemplo, de la mitad del color, es decir, grises, pongo ahí, le doy Apply y ahí las grillas las veo sin tanta pregnancia en la planta, si es lo que quieren. Yo de momento en realidad lo voy a dejar como estaba para seguir trabajando en el próximo video. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Adiós.